dificultades y las vamos tratando de solucionar en base a nuestros recursos y a nuestras capacidades. Y miren, la gran mayoría, por no decir todos, nos sentimos seguros cuando estamos en salud, ¿a poco no? Cuando estamos en salud nos sentimos seguros, cuando tenemos con qué pagar las cuentas, cuando hay comida en la mesa y sobre todo nos sentimos seguros cuando sobra para un gusto o para dos, ¿verdad que sí? Para irse de vacaciones o comprarse algo que uno quiere. Y mire, si tiene con qué hacerlo está bien, no hay problema, solo recuerde que es gracias a Dios. Es decir, nos sentimos felices cuando las cosas funcionan bien, cuando hay trabajo, cuando hay prosperidad, cuando cada parte de la familia está haciendo lo que le corresponde. En pocas palabras, la vida es bella cuando todo va sobre ruedas. ¿A quién le ha pasado eso? Cuando no hay problemas que nos saquen de nuestra zona de confort. Así es la vida, ¿no? Ahora, ¿a quién le gusta estar en ese estado? Siempre. A todos, ¿verdad? Que no tengamos problemas. Todos queremos tener paz, tener tranquilidad, tener salud, tener una buena vida, que no nos falte nada. Eso es lo ideal entre comillas. Y mire, no tiene nada de malo. Esa es la expectativa común de todos. Y cuando nos encontramos en estas circunstancias más o menos buenas, cuando nos sentimos seguros, es muy fácil confiar en Dios. Y decimos, gracias Dios por todo lo que me has dado, gracias por todo lo que me has permitido. Pero quiero decirles que hasta los que no son creyentes, la gente que no ha sido salvada, gente sin el conocimiento del Dios verdadero, cuando está en épocas de abundancia, cuando está en épocas de salud, también dicen frases que parecen cristianas. Esas personas también le dan gracias a Dios y le dan gracias a un Dios que no conocen, a un Dios que no es su Dios, a un Dios del que solamente han oído lejanamente. Pero todos sabemos que aunque las cosas vayan más o menos bien, siempre va a haber detalles, siempre va a haber problemas que se tienen que solucionar. Y de repente nos llegan las circunstancias inesperadas, ¿verdad? Y empiezan a surgir los problemas. Un hijo se enferma, me corrieron del trabajo, me enfermo yo, nos sentimos mal de un día para otro, tenemos problemas con un familiar, con la esposa, y empiezan a llegar cosas a nuestra vida que nos ponen los pelos de punta, que nos alteran el ánimo, hasta la presión arterial. ¿A quién le ha pasado eso? Sentimos taquicardias, nos sentimos inseguros, discutimos por todo, y ahí las cosas empiezan a cambiar. Y ante la adversidad, cuando estamos en problemas, ahí empezamos a ver que es difícil empezar a confiar en Dios. Empezamos a sentir que nuestros recursos se nos agotan, que nuestra inteligencia y nuestras habilidades ya no son suficientes y ya no sabemos qué hacer. Y luego los problemas van en aumento y luego le echamos nosotros más fuego a los problemas, ¿verdad? Y ahí como que sentimos que Dios ya no está con nosotros, como que Dios ya no está de nuestro lado. Y a veces de manera natural empezamos a buscar formas para regresar a ese estado de paz, lo pongo entre comillas, a ese estado de tranquilidad que hemos perdido. Y muchas veces lo intentamos en nuestras fuerzas. Y mire, esto es para todo el mundo, para los que no son cristianos, pero también para los que nos decimos cristianos. Pero bueno, antes de continuar con el tema, lo invito a que pongamos esta enseñanza en manos de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque nos has permitido llegar aquí a tu casa. Hemos venido, Señor, a aprender de tu palabra. Pone en nosotros ese deseo de aprender, Señor, de tu palabra. Pone en nosotros ese deseo de entender, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros en nuestra vida, lo que tú deseas que cambiemos. Ayúdanos, Señor, a mejorar, a poder aprender de ti, Señor, para dar testimonio al mundo de que somos tus hijos, de que creemos en ti, de que te seguimos, Señor, para poder testificar, Señor, de que tú eres nuestro Salvador. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues el título de la enseñanza del día de hoy le va a sonar un tanto extraño. El nombre es Cuando Dios no es mi Dios. Así que lo invito a que busque, por favor, el verso 7 de Génesis capítulo 27. Génesis 27, 7. Y mire, mientras lo busca le voy a narrar el contexto. Tiempo atrás Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren, todos conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Abraham le creyó a Dios
recibió la promesa y por fe salió de ese lugar y dejó todo atrás. ¿Y qué creen? Pasaron 24 años. Ahora, como es lógico, en ese lapso de tiempo, imagínense 24 años, hubo muchos problemas para Abraham, muchas inseguridades, hubo muchos temores, muchas batallas, hubo errores, malas decisiones, pecados. Incluso, él escuchó la voz de su mujer. Espero recuerden la historia. Él se adelantó al tiempo de Dios y tuvo un hijo que no era el hijo de la promesa. Pero a pesar de lo difícil y adverso que fue, Abraham confiaba en Dios. Su fe aún permanecía. Y aún dadas las circunstancias, que su fe estaba decayendo un poco, él seguía confiando en la promesa de que Dios lo haría una nación grande. Pero esa promesa aún no se cumplía. Y Abraham era un ancianito de 99 años. ¿A quién le gustaría llegar a esa edad? Eso a mí no. Bueno, si llegamos en salud, sí. Mire, a los 99 años, Dios nuevamente le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, ve delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora sí lean conmigo el verso 7, lo anterior era para meterlos al contexto. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Subraya esa palabra o esa frase, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Mis hermanos, para creer esto se requiere mucha fe. No es fácil creer esto después de 24 años de espera. 2.5 décadas después, Abraham todavía se sentía un hombre fuerte, pero a estas alturas, él ya estaba sobre el siglo de vida, ya estaba viejito. Y yo imagino que para la mayoría de los creyentes, tal vez esa promesa se pudiera ver como algo olvidado. Dios me hizo la promesa, pero no se ha cumplido. Al grado de decir, tal vez, Dios me falló, ya pasó tanto tiempo. Y es más fácil pensarlo en nuestros tiempos, porque en nuestros tiempos queremos que todo sea muy rápido. Queremos obtener las cosas de una manera inmediata. Pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y Dios, el creador del universo, le vuelve a prometer 24 años después que él tendría una descendencia. Pero había una razón por la cual Dios quería convertir la descendencia de Abraham en una nación. Y la razón está en la última parte del verso 7. Léalo conmigo nuevamente. Dice: para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. En otras palabras, Dios le dice a Abraham: vas a tener muchos descendientes de tal manera que no se van a poder contar. Pero el objetivo, la meta, es que tú me reconozcas siempre como tu Dios y que lo mismo pase con tus descendientes. Recuerda, Abraham, el llamado es para que me reconozcan como aquel que todo lo puede, para que se apropien de mis promesas, para que confíen en mí y para que descansen en mí. Y si lo hacen, entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren, estas palabras primeramente nos hablan de comunión, de una relación mutua que había entre Abraham y Dios. Por otro lado, es el lado del reconocimiento, del respeto, y también es un sentido de pertenencia. Es decir, Dios es mío, es hacer lo propio. ¿Quién tiene a Dios como su Dios personal? ¿Quién lo hace personal? ¿Ninguno? O nada más en Dios es mío y también es de todos, pero nunca lo tomo en cuenta. Mire, eso también nos habla de amor, de provisión y de cuidado. Dice, Dios quería, lo vuelvo a repetir un poquito para que lo entiendan mejor. Dios quería que ese pueblo fuera para Él, ¿sí? Lo estaba apartando específicamente para Él. Y Dios cumplió la promesa. De Abraham nació un hijo. Y cuando yo veo las escrituras, veo que la promesa se cumplió de un lado, pero luego me doy cuenta que del otro lado como que no se cumplió. ¿Por qué? Porque cuando veo las escrituras, veo que el pueblo escogido por Dios, el pueblo de la promesa, ese que el Creador quería para ser su Dios, yo me quedo asombrado y me pregunto, ¿qué les vio Dios? ¿Por qué los quería como su pueblo? ¿Nunca se lo han preguntado? Mire, Dios en su omnisciencia sabía que el pueblo sería un pueblo muy grande,
pero a la vez sería un pueblo con muchos conflictos, que sería un pueblo necio, de difícil trato, negativo, quejumbroso, obstinado. En pocas palabras, hombres y mujeres sin humildad y sin dura cerviz. Y pienso, Señor, ¿para qué querías un pueblo como ese, tan desobediente? De verdad que yo no lo entiendo, Digo, Señor, ¿por qué los amaste? ¿Por qué les diste tantas oportunidades? Créanme que yo no lo alcanzo a comprender. No alcanzo a entender cómo es que el Señor quería ser el Dios de esa gente tan malagradecida. Y si usted ve la palabra de Dios, siempre se estaban quejando del Señor. Siempre. Nada más en los 40 años en el desierto. Vean esa parte, van a ver. Queja tras queja. Pero ¿saben qué? Después pienso en mí y en mis hermanos. Y veo que todos los cristianos, los de este siglo, pues somos iguales o peores que los hombres de esa promesa, que los hijos de Abraham. Y miren, aunque todos disimulemos, de alguna u otra manera, aunque lo disimulemos, no se vaya a ofender, pero es la realidad, tome su parte. Somos necios, orgullosos, soberbios, desobedientes, engreídos, pecadores, en pocas palabras. ¿A poco no? Eso lo tenemos. Pero ¿saben qué? A pesar de todo, de cómo somos, Dios aún nos sigue dando oportunidades. Nos sigue dando oportunidades. Y así que como no lo entiendo, mis hermanos, solo me queda apelar y dar gracias al amor de Dios. Dar gracias por su misericordia. ¿Por qué el Señor se fija en nosotros? Qué bueno que el Señor es paciente, ¿verdad? Dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero regresamos al contexto. Miren, Dios quería ser el Dios de ese pueblo. Y en Éxodo 22, Dios les da el primer mandamiento y les dice, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nuevamente volvemos a ver lo que estoy enfatizando. Yo soy tu Dios. Él quería que ellos sintieran, eres mi Dios y ustedes me pertenecen. Y esta frase se repite muchas veces. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en Deuteronomio 6:13 dice, y a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Miren, mis hermanos, puedo citar muchos versículos, pero lo interesante que vemos es que Dios está asumiendo que ellos son su pueblo, su propiedad, y que Él es su Dios. Eso es lo que está asumiendo el Señor. Pero, y aquí entran los peros, Dios le pide al pueblo de Israel que demuestren con evidencias aquello que Él está asumiendo. Por lo tanto les dice en Deuteronomio 8:11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y les pregunto, ¿quién se ha olvidado del Señor cuando está en problemas? ¿Quién se ha olvidado del Señor cuando está en abundancia? ¿Quién se ha olvidado del Señor cuando todo va bien? Creo que es peor. Cuando todo va bien, luego ni nos acordamos. Y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. En otras palabras, el Señor está diciendo, si tú dices que soy tu Dios, no te olvides de tener presente en tu vida mi dirección. Y mis hermanos, si eso aplicó para el pueblo de la promesa, obviamente aplica para nosotros, porque ahora nosotros somos su pueblo, ¿verdad? Así que mis queridos hermanos, sabemos que cualquiera puede decir, tú eres mi Dios. Cualquiera lo puede decir, eso es fácil. Es más, podemos venir y alabar y gritar y a danzar y decir gloria a Dios y levantar las manos, etcétera, etcétera. Mire, eso es fácil. De palabra, como decimos por ahí, ¿no? De palabra de lengua me como un taco, ¿verdad? De palabra cualquiera lo puede decir. Y no estoy en contra de que alguien venga y alabe y alce los brazos, claro que no, no estoy hablando de eso. Dios conoce la intención de cada uno. Pero ¿saben qué? Decirlo no es suficiente. Debemos de llevarlo a la práctica, a la vida cotidiana, donde Dios demanda los hechos. Porque todos nosotros somos buenos oidores, incluso algunos tienen muy buena memoria. Tal vez otros saben mucha escritura, pero ¿saben qué? En esta época del cristianismo somos muy malos practicantes, somos muy malos hacedores. Esta generación, mis hermanos, está llena de información,
Creemos saber mucho, pero hacemos muy poco. Yo le pregunto, ¿qué hizo en esta semana por su hermano? ¿Oró por él? Aunque su hermano no se entere, ¿oró por él? ¿O vio a algún hermano que estaba triste, desanimado y le habló para saludarlo y ver cómo estaba? ¿O simplemente se metió al trabajo, a sus cosas y bueno, pues en la congregación nos vemos el domingo? Somos cristianos a veces nada más de domingo. Es triste, ¿no? Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y nos está hablando a nosotros, mis hermanos. Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, mis hermanos, este versículo, ahí encontramos todo aquello, lo que Dios esperaba del pueblo de Israel y lo que ahora espera Dios de nosotros. Mire, primeramente, tener temor de Dios, es decir, tener reverencia ante Él en todo momento, agradecer cada día, Señor, gracias por este nuevo día que me has regalado. Caminar en sus caminos, amarlo, servirle con toda el alma, guardar sus mandamientos. Aquí está lo que Dios demanda de todo aquel que se atreve a decir, tú eres mi Dios. Así que mis hermanos, tenemos que tener cuidado cuando decimos eso. Señor, tú eres mi Dios. Sí, pero Él está esperando una respuesta de nuestra parte. Porque no solo es decirlo, debe de existir un equilibrio. Y a veces, mis hermanos, andamos tan perdidos, a veces nos la complicamos tanto que queremos inventar el hilo negro. ¿Y saben qué? Simplemente es obedecer. Simplemente es amarlo. Caminar por donde Él ya nos preparó que andemos. Eso es todo. Pero a veces, mis hermanos, nos vamos al otro extremo y nos enfocamos a hacer obras. A veces queremos complacer a Dios por medio de las obras y ese es el otro extremo. Y a veces hasta exageramos y nos volvemos activistas y nos volvemos religiosos y andamos haciendo por aquí y por allá y eso tampoco quiere el Señor. Y otro extremo, a veces nos ponemos a orar muchas horas. Hay quienes se levantan a las 2 de la mañana, me decía un hermano, es que tiene que ser de madrugada. Digo, entonces si oro en la tarde el Señor ya no me escucha. No podemos ni siquiera obligar a los demás que hagan eso. La comunión con Dios es personal y cada quien tiene que buscar su tiempo. Luego veía a ese hermano y decía, oye, pero estás todo fumigado, no puedes ni trabajar. Te la pasaste orando y ahora ya no puedes hacer lo que te corresponde. Mis hermanos, a veces hasta se ayuna de manera incorrecta con la intención de agradar a Dios. Y cuando hacemos las cosas fuera del orden de Dios, cuando nos vamos a los extremos, vamos haciendo problemas o generando problemas. Y lo hacemos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Mis hermanos, no nos lo compliquemos. En Deuteronomio 11:1, ahí vamos a encontrar el resumen para que nos sea muy fácil recordar qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros que decimos, tú eres mi Dios. Mire, Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Qué tal? ¿Suena fácil? ¿No? Suena fácil, lo complicado es hacerlo. Bueno, se lo voy a poner más sencillo. A ver, una pregunta. Mis hermanos, ¿aman a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Dios? ¿Sí? A ver otra vez, ¿Jesús es su Dios? Bueno, Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Así de fácil. ¿Aman al Señor? Ahí está la tarea, obedezcan sus mandamientos. No le den vueltas al asunto, no se la compliquen. Obedecer sus mandamientos, mis hermanos, esa es la vida cristiana. Y mire, no tenemos que hacerlo de una manera forzada. Tenemos que vivir de una manera natural, pero se tiene que ver el amor de Dios en nosotros. ¿Por qué? Le voy a decir porque, mire, como padre, yo soy padre. ¿Quiénes son padres? Bueno, amamos a Dios, ¿verdad? Y Él nos dice que tenemos que educar a nuestros hijos con amor y no exasperarlos para que no se desanimen, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente se acerca mi hijo y me habla de una forma que a mí no me agrada y yo reacciono mal, que muchas veces lo he hecho. Les pregunto, ¿estoy dando testimonio? ¿Estoy honrando a Dios? Pues la verdad es que no. Y entonces tengo que pedirle perdón a mi hijo y decirle, perdón, mi hijo, es que a veces me agarras en curva, ¿sí? Entonces, en la vida cotidiana es donde tenemos que vivir lo que decimos creer.
Y como les decía al principio, cuando las cosas van bien es fácil agradecer a Dios y decir, gracias mi Señor. Pero también a veces, cuando alguien está pasando por momentos difíciles, nos ponemos espirituales. Cuando vemos que un hermano está sufriendo, ¿no? Y le decimos, hermano, no te preocupes, todas las cosas obran para bien. ¿Quién ha hecho eso? ¿O quién ha dicho eso cuando alguien está pasando por un momento difícil? Mire, es fácil decirlo, porque el problema lo tiene la otra persona. Pero ¿qué tal cuando el problema lo tenemos nosotros? Cuando yo estoy en un problema y luego llega un hermano y me dice, hermano, no te apures, todas las cosas obran para bien, hasta siento feo. Esa es la realidad, ¿no? Porque a veces es muy fácil decirlo, no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Y es que cuando yo estoy sufriendo, cuando las cosas no salen cuando esperamos, cuando la enfermedad ataca mi cuerpo, mire, las cosas cambian. Y es ahí donde muchas veces renegamos de Dios y como que ya no todo obra para bien. Cuando estamos en situaciones difíciles, empezamos a perder la fe y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solo a mí? Y pensamos que los demás no tienen problemas. Vemos a los hermanos bien contentos y decimos, yo soy el único que está sufriendo. No, mi hermano, todos tenemos circunstancias. Cuando estamos sufriendo a veces no reconocemos a Dios como nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos tan emocionales que nos movemos por las circunstancias. Y cuando estamos en pruebas, esas pruebas que Dios nos pone a pesar de nosotros mismos o de lo que queremos nosotros, cuando estamos en pruebas, se nos hace bien difícil buscar la palabra de Dios y estudiarla. Se nos hace bien fácil hacernos de lado. Mire, cuando usted está en problemas, lo menos que quiere hacer es orar, ¿a poco no? Anda viendo cómo solucionar el problema. Si le hace falta dinero, a ver de dónde saca. Así somos los humanos. Pero mire, vamos a la palabra de Dios, donde hay una historia de un hombre que estaba pasando por un mal tiempo. Mire, de verdad un mal tiempo, nada que ver con nuestras leves tribulaciones, Definitivamente su situación fue algo extremo y yo creo que nadie de nosotros lo pudiera soportar. ¿Saben por qué? Porque de un día a otro perdió todas sus posesiones. Se llevaron sus bueyes, sus asnos, sus camellos, mataron a sus criados, un rayo calcinó sus ovejas, el techo de una casa cayó sobre todos sus hijos y los mató. Y yo le pregunto, ¿quién soporta eso? Todo se acabó de un día para otro. Se acabó. Y además este hombre no se enteró, pero delante de Dios lo acusaron de hipócrita y de convenenciero. ¿Se acuerdan cuando llegó Satanás y le dijo, mira, él te alaba porque le das todo, es bien convenenciero, pero quítaselo y vas a ver que maldice tu nombre? Pero él no se dio cuenta de eso, ¿no? Y los que se suponían que eran sus amigos lo tacharon de pecador y de mentiroso. Fíjense por lo que estaba pasando ese hombre. Y adicional a todo eso, este hombre enfermó de cuerpo completo. Dice que había una sarna que lo cubría. Y para acabarla de amolar, como decimos, su propia esposa le reprochó y le dijo, ¿qué no ves lo que Dios está haciendo con nosotros? Estamos destruidos. Y tú todavía te mantienes firme en tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Fíjense las palabras de la esposa. Ahora, la esposa estaba dolida, también había perdido todo, ¿no? No estoy tratando de justificarla, pero era difícil. Ahora, ¿a quién le gustaría tener estos problemas? Levanten la mano. No, ¿verdad que no? A nadie, a nadie. Pero ¿saben qué? Job no era de palo. Él era un ser humano como usted y como yo. A él le dolían los acontecimientos, él también sufría. Job estaba luchando por entender qué era lo que había hecho mal. Mire, cuando nosotros estamos pasando por un mal momento, empezamos a pensar, ¿qué hice, Señor? ¿Por qué a mí? Estoy pecando, etcétera, etcétera, ¿no? Él estaba pensando en cuáles eran las razones de su desgracia. Él no entendía su situación, no tenía respuesta, no podía explicarlo. Es una situación bien difícil. Sin embargo, a pesar de todo lo que le estaba pasando, él sabía en quién creía y quién era su Dios. Confiaba tanto en Dios que Job lo había hecho propio, lo había hecho personal. Tú eres mi Dios. Y él pudo decir con convicciones, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mis hermanos, es bien difícil decir eso cuando tenemos una pérdida, Sobre todo cuando alguien tiene una pérdida de un hijo. Mire, yo conocí una familia que todo iba bien. Como les decía al principio,
Iba como tren sobre rieles, ¿verdad? Así parejito. Tenían un negocio, la familia iba creciendo, las hijas bien bonitas. Y de repente por ahí llegó el pilón. Llegó el piloncillo, un pequeñito. Y toda la familia estaba vuelta loca. La mamá, el papá, las hermanas que ya eran unas adolescentes. Y ahí estaba ¿cómo se llama? El pequeñito haciendo feliz a esa familia. Y de repente, fíjense lo que son las cosas. Por chiquear tanto al niño, lo traían en la carretera con la mamá aquí adelante. Se atraviesa alguien, sale una llanta rodando, se da el enfrenón, y en ese enfrenón el pequeñito se desnuca y se muere. Y empieza a haber discusión entre el esposo y la esposa, porque no te pusiste el cinturón, porque jalaste al niño para adelante, porque tú te enfrenaste tan rápido. Y empezó a haber discusión entre ellos. Todo eso que aparentaba estar tan bien se destruyó de un instante a otro. ¿Y saben qué? Esa familia se desintegró, se acabó. Obvio, no tenían al Señor. Job tenía al Señor y él podía decir: Señor, a pesar de que me quitaste todo, yo puedo decir, tú eres mi Dios. Job 1:22 dice: y a pesar de todo esto, lo que estaba pasando, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Podemos ver cómo en medio del problema su fe prevaleció al grado que él podía decir de corazón y sin fingimiento: Señor, tú eres mi Dios, en ti confío, no importa que me hayas quitado todo. Y mire, algo similar le pasó al rey David. El rey David también se apropió de la promesa de Dios. Y el rey David en los tiempos buenos siempre decía: tú eres mi Dios. Mire, ahí le va algo que decía él en los tiempos de bonanza. En el Salmo 45. Dice: muchas son, Señor, mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, ni siquiera enunciarlas y proclamarlas. Sería más de lo que puedo contar. Ahí estaba en buenos tiempos. Y en el Salmo 86:12 dice: Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Y en el Salmo 104:1: alaba alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. ¿Qué vemos aquí? Alabanza, reconocimiento, gratitud. Pero el salmista no solo cantaba y buscaba a Dios en los buenos tiempos, también cuando andaba en problemas, cuando él estaba en situaciones difíciles, acudía a Dios. ¿Por qué? Porque el rey David lo había hecho propio. Mire, en el Salmo 18:6 dice: en mi angustia, ve cómo está en problema, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. El Salmo 32: Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Salmo 42:11: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Mis hermanos, como todos los hombres sobre la tierra, el salmista muchas veces estuvo triste, desalentado, desanimado, angustiado, ¿cómo decimos? Agüitado. Mira, él tenía problemas. Él era un hombre como usted y como yo. A veces tenemos la tendencia a idolatrar a los personajes bíblicos. Mire, pasaban por las mismas tribulaciones y broncas que nosotros, ¿eh? Esa es la realidad. Pero la diferencia estriba en que el salmista, el rey David, siempre buscaba ayuda y refugio en su Dios, en el de él. Y cuando era librado en las aflicciones, entonces él podía proclamar y decir: Señor, tú eres mi roca, mi amparo, mi libertador. Tú eres mi Dios, tú eres el peñasco en el que me refugio. Tú eres mi escudo, tú eres el poder que me salva. Tú eres mi más alto escondite, tú eres mi protector, mi salvador. Tú me salvaste de violencia. Mis hermanos, estas son convicciones. Creer y soportar en medio de la aflicción. Como decía por ahí el pastor Chuy, no somos cristianos de chocolate, nomás nos llega un poquito de calorcito y ya nos derretimos. El Señor espera que perseveremos, que nos mantengamos. Mire, ahora vayamos al Nuevo Testamento. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Mire, el apóstol Pablo era algo especial. Era un hombre estudiado.
tenía recursos económicos, tenía lana, tenía poder político y poder religioso. Era alguien influyente. Ahora, ¿cómo dicen los chavos? Que son influencers todo el mundo, ¿verdad? No, él sí era influyente. Él era un fariseo recalcitrante, era temido por muchos, él era una autoridad. Mire, era alguien que aparentemente lo tenía todo. Pero este hombre, después de ser el perseguidor y el terror de la iglesia, cuando tuvo un encuentro verdadero con Jesús, cambió totalmente. Él llegó a reconocer a Jesús como su Señor, como su Dios. Y en Filipenses 3:7 hay una historia interesante ahí, y dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, y se está refiriendo a todo lo que él era y lo que él tenía, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Curios, mi Dios, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué sucedió aquí? Para Pablo era mi Dios. Ya no había otra cosa tan importante. Para él lo mejor era tener comunión y cercanía con su Señor. Eso era lo mejor. Y eso es lo que él quiere que nosotros experimentemos como cristianos. Mire, no se trataba solamente de una comprensión intelectual, sino de un conocimiento experimental. Y yo le pregunto, ¿quién de ustedes ha experimentado las misericordias y el amor de Dios en su vida? ¿Sí las han experimentado? Pero le puedo decir algo sin temor a equivocarme. Se nos olvidan bien rápido. ¿Por qué digo esto? Miren, como cristianos es fácil entender el evangelio aquí. Es fácil entenderlo de manera intelectual, cuando algo nos hace sentido. Sí lo entiendo. Pero muchas veces cuando no lo hemos experimentado, cuando no lo hemos vivido, es bien difícil realmente confiar en Dios. Lo entendemos, pero realmente no lo creemos porque no lo hemos vivido. Entonces el Señor quiere llevarnos a eso, a que lo vivamos. Y para Pablo ahora Jesús era su Dios. Él tenía una relación personal con su Señor. Y eso lo llevó a entender que todos sus méritos, todo lo que tenía, era basura. Y no solo oraba y agradecía por todo lo que su Dios había permitido en su vida, sino que oraba constantemente por los hermanos, que era lo que yo les decía hace rato. Él intercedía por otras iglesias, por sus necesidades, y siempre buscaba cómo bendecirlas y apoyarlas. Miren, Romanos 1:8 dice el apóstol Pablo: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios. Ahí está nuevamente, es mío. Por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Aquí estamos nuevamente viendo la frase mi Dios. Y Pablo usa esta frase cuando está recordando el amor que tenía Filemón, que era el pastor de esa iglesia, para con los hermanos. Filipenses 1:4. Perdón, Filemón 1:4. Estoy mal aquí, ya me perdí. Filemón 1:4. Sí. Dice: doy gracias a mi Dios, está hablando Pablo, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mis hermanos, Dios quiere ser el Dios, el Señor, el Salvador de todo aquel que crea en Él. Pero que crea en el sentido amplio, en el sentido de pertenencia, tal como lo dijo: si creen en mí, si me aman, si me obedecen, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces viene la pregunta que nos debemos de hacer, y por favor lo voy a invitar a que no voltee, a que no vea quién tiene alrededor, a que no juzgue, a que no critique, a que no evalúe, porque esto es personal. La pregunta es: ¿Dios, al que venimos a alabar hoy, Dios es mi Dios? Mire, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dios, ese del que habla la palabra de Dios, Jesucristo, es mi Dios? ¿Realmente es mi Dios? No levante la mano, no me responda, es personal. ¿Dios es su Dios? ¿Dios es mi Dios? Es algo que nos tenemos que cuestionar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces de ese Dios del que hablamos, del que incluso decimos servir, puede ser que realmente no sea nuestro Dios. Ahí es donde tenemos que dar la respuesta de manera personal.
Y puede ser que alguno esté pensando, ay hermano David, no te pases, claro que es mi Dios, por eso estoy aquí, por eso vengo a la iglesia, por eso soy maestro, por eso soy ujier, por eso estoy en la alabanza y a veces hasta comparto su palabra. Mis hermanos, quiero decirle que aunque hagamos todo eso, a lo mejor Dios no es nuestro Dios. Ya lo estoy poniendo a pensar, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque si seguimos batallando con el mismo pecado, con el pecado de ayer, de antier, de hace un mes, de hace 3 meses, de hace un año, y no cambiamos y continuamente caemos y caemos, algo está mal. Si seguimos con celos amargos, si seguimos desobedeciendo, si no anhelamos tener comunión con el cuerpo, entre nosotros, literalmente estamos desmembrados, estamos separados. Mira, hay algunos hermanos, miren, no los conozco, ni que digan que lo voy a decir por ustedes, pero luego hay unos hermanos que se acaba la reunión y se desaparecen, y no los vuelves a ver hasta dentro de 15, 21 días. Estamos desmembrados, a eso venimos, a tener comunión, a pasar un tiempo, a convivir y aprender de la palabra de Dios. Entonces yo le pregunto nuevamente, ¿realmente Dios es mi Dios? ¿Sigo con lo mismo de hace 5, 10, 15 años? ¿Sigo sin perdonar a aquel que me dañó? ¿Cómo estamos, mis hermanos? Puede ser que tal vez estemos como el rey Saúl. ¿Sí lo recuerdan? Aquel que decía servir a Dios. Mire, el rey Saúl fue un rey que fue puesto para el pueblo de Israel porque el pueblo pedía un rey para ellos. Sí, que ellos no querían estar directamente con el Señor, le dijeron, ponnos un rey. Mala decisión, en fin. Y este rey en una ocasión fue enviado a exterminar a una nación. Dios le dio una instrucción por medio del profeta Samuel. Le dijo, Saúl, ve y termina con todo ese pueblo pecador. Y él tenía que acabar con todo el ganado, con todas las mujeres, con todos los niños, tenía que acabar con todos. Y este rey solo tenía que obedecer. Dios ya le había dado la victoria. ¿Y sabe qué hizo? Pues aparentemente obedeció, pero no lo hizo al 100%. ¿Por qué? Porque en el fondo, escondido en su corazón, él tenía otros intereses. Intereses que estaban por encima de Dios. Y en vez de cumplir la encomienda, lo que Dios le dijo que hiciera, vea lo que hice, busque 1 Samuel 15, 19. La encomienda era terminar con todo ese pueblo pecador. Ya lo tiene, 1 Samuel 15, 19 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Miren lo más que vivos, agarraron lo mejor y lo demás a la basura. ¿Saben qué estaba haciendo? En una palabra, esto es desacato, que es desobedecer una instrucción dada por Dios. Mis hermanos, quiero decirles que la obediencia selectiva, es decir, nada más obedezco lo que me conviene, una obediencia parcial es totalmente desobediencia. ¿Quién ha sido desobediente? Ay, ya no quiero ni levantar la mano. Cuando alguien desobedece, hace evidente, diciéndose cristiano, cuando alguien desobedece, hace evidente que Dios no es su Dios. Diciéndose cristiano. Cuando lo hace deliberadamente y con unas intenciones ocultas. Mire, a veces podemos desobedecer porque no entendimos, no nos quedó clara la instrucción, o a veces nos falta madurar. Pero a veces cuando desobedecemos de manera deliberada, simplemente damos testimonio de que Dios no es nuestro Dios. Así de fácil. No le busque 3 pies al gato. Este hombre, Saúl, anhelaba el poder, el control, las riquezas, el reconocimiento. Eso era lo que realmente lo motivaba. Y vaya por favor al verso 19 de Samuel 15, donde el profeta Samuel le confronta. Mire, llega Samuel y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mire, Saúl sabía que estaba mal y era bien sencillo reconocer y pedir perdón y decir, ¿sabes qué? La regué. Ahorita me los echo, les voy a dar cuello. Voy a terminar con las instrucciones que tú me dijiste. Pero no hizo eso.
Él prefirió defenderse y justificar su pecado. Primera de Samuel 15:20. Dice, y Saúl respondió a Samuel y dijo, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, fíjense nada más, el pueblo, ya echó la culpa, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Subraya esa frase. No es mi Dios, es tu Dios. Qué trágica situación, ¿no? Qué estado tan lamentable. Primero afirma que obedeció a Dios y después culpó al pueblo. Mire, cuando andamos en pecado le buscamos que todos los demás tengan algo. Al cabo que todos tenemos cola. Pues, tú también. Y nos culpamos unos a otros, ¿a poco no? Primero afirma que obedeció, después culpó al pueblo y después se justifica y dice, bueno, sí, los trajimos, les perdonamos la vida, pero fue para ofrecer sacrificios a tu Dios. Mira qué vivo. ¿Hasta qué grado llegó la dureza de su corazón? ¿Se dan cuenta? Él intenta chantajear y hacer cómplice a Samuel. Oye, no digas nada, te doy una partecita. Así somos. Ya, yo te comparto. Literalmente le dice, tranquilo Sam, no pasa nada, no es para tanto. Mire, con todo lo que traje, vamos a ofrecer muchos sacrificios a tu Dios. ¿Qué estaba haciendo? Con esta simple frase estaba haciendo evidente que no amaba, no confiaba, ni creía en Dios. Así de fácil. 1 Samuel 15:22, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es presentar un sacrificio, mis hermanos? Mire, presentar un sacrificio del tipo que sea, dentro o fuera de la iglesia, es una relación entre Dios y el oferente. Es decir, si yo vengo y alabo al Señor, es un sacrificio de alabanza, pero es algo entre nosotros. No necesito que los demás me vean cómo canto, cómo alabo. Y usted lo puede hacer aquí o en su casa. Si usted ayuda al necesitado, es una ofrenda a Dios. Y no necesita que nadie se entere, que su mano izquierda no se entere lo que hace la derecha. Es algo, una relación directa. Pero si el corazón de la persona que está ofreciendo ese sacrificio a Dios no está completamente arrepentido, si no ama verdaderamente a Dios, ese sacrificio es un ritual vacío. No sirve de nada, es inútil. Y tal vez nos vamos a ver bien delante de los hombres. Tal vez vamos a parecer piadosos. Pero ¿sabe qué son para Dios esas obras? Obras inmundas, trapos de inmundicia, obras muertas, no tienen vida. Mire, usted haga las cosas como para el Señor y todo lo demás que no le interese. Nunca vamos a poderle dar gusto a todos los demás. Y si usted hace algo bien para el Señor, va a haber quien le diga, qué bien lo que hiciste, hermano, y otro va a decir, pero no hiciste esto bien. Se lo digo por experiencia, ¿eh? Yo también he hecho esas críticas. Y el Señor me ha llevado a entender. Así que en este pasaje podemos ver que la religión, esa religión que Saúl profesaba, solo le servía para controlar al pueblo. Mire, Saúl ya anteriormente había desobedecido, incluso había hecho sacrificios a Dios para que la gente no lo abandonara. Con la religión manipulaba al pueblo. Y lo que Saúl quería era preservar su imagen a toda costa. Quería que el pueblo lo siguiera viendo como el rey de Israel. Así que de esta manera su hipocresía y su deseo de continuar en el poder la llevó a mentir de manera descarada. Y en 1 Samuel 15:30, vean lo que dice. Vean lo que dice, pongan mucha atención en esta parte. Lo que dice Saúl. Dice, yo he pecado. Parece que se arrepiente, ¿verdad? Pero mira lo que luego agrega. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¡Qué hipocresía! Él estaba aparentando que servía a Dios, pero él no estaba entregado a la voluntad de Dios. ¿Y cuál era su razón? Pues Dios no era su Dios, él tenía otros dioses. Y este es un claro y lamentable ejemplo de lo que no debemos de ser, mis hermanos, de lo que no debemos de hacer. Pero ¿sabe qué?
al final del día cada quien su religión. Cada quien tomará sus propias decisiones. Porque aunque se parecen mucho, amar a Dios y aparentar amar a Dios se pueden ver iguales, pero son dos cosas diferentes. Y solamente aquel que ama de verdad obedecerá sus mandamientos. Y mire, así lo dijo Jesús en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese será el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Usted quiere que el Señor se manifieste en su vida? Ame al Señor y guarde sus mandamientos. Eso es todo. Aquel que aparenta amar a Dios va a obedecer parcialmente. Si le conviene a sus intereses. Y si no le conviene, se va a justificar. ¿Por qué? Porque Dios no es su Dios. De la misma manera, mis hermanos, no es lo mismo servir en la iglesia que servir al Dios de la iglesia. Nuevamente son dos cosas muy diferentes, son totalmente opuestas. Pues el que sirve al Dios de la iglesia lo hace de una manera íntegra y sencilla. Mire, en la mañana cuando llegué, vi a un hermano sirviendo en la puerta. Lo saludé y estaba solito, pero él ya estaba sirviendo. Le dije, hermano, ahorita vengo, voy a desayunar una birria que me gusta mucho venir a desayunar aquí enfrente. Pero no estaba haciendo nada más lo que el Señor le pidió. Eso es servir sencillamente. Estar a tiempo, hacer lo que el Señor te demanda. Eso es todo. Pero a veces queremos hacer cosas que pensamos que porque son más vistosas, eso honra más a Dios. Pero no es así. Donde el Señor nos pone, con que lo hagamos con integridad, es más que suficiente. Porque ¿qué es lo que busca el Señor? Un corazón que lo busque, que lo haga con integridad. Ahorita el Señor me ha permitido compartir la palabra, pero pues antes yo acomodaba las sillas y pues a final de cuentas eso es lo mismo, es un servicio a Dios. O usted dígame, ¿por qué servicios vamos a ser salvados? Somos salvos por gracia. Y todo lo que hagamos para el Señor es gracia sobre gracia, lo que el Señor permita. Eso sí, tenemos que estar disponibles. Cuando el Señor nos haga sentir que oremos por alguien, ore. Mire, en la mañana, bien curioso, yo venía por una calle y paso por un barrio así medio rudo, y salió un chavo pues que evidentemente andaba en malas condiciones, ¿no? Como que había tenido una mala noche. Y pues se me atraviesa y pues yo me hago de ladito y paso y me empieza a decir de cosas, ¿no? Y yo lo veo por el retrovisor y me estaba echando bronca. Pues yo seguí manejando y dije, Señor, pues ten misericordia de él, ¿no? Pues ¿qué más puedo hacer? No me iba a parar, ¿verdad que no? Pero la realidad es esa, o sea, es lo que podemos hacer. Las cosas como para el Señor. Así de sencillo, en nuestra vida cotidiana. Hacerlo como está escrito en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, y todo es todo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. ¿A quién le servimos, hermanos? A Cristo. Esa es una promesa hermosa. Vamos a tener recompensa si así lo hacemos. ¿Ahora es por obras? No, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero las obras dan evidencia de que lo amamos. Es una cosa absurda, mis hermanos, servir en la iglesia y hacerlo sin que Dios sea nuestro Dios. Qué absurdo, ¿no? Servir en la iglesia sin que Dios sea mi Dios. Créanme que si estamos en esa posición estamos en serios problemas. Jesús lo dijo en Mateo 7:21, mire qué palabras del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Híjole, qué declaración tan fuerte, ¿verdad? De parte de Jesús. Aparentamos, estuvimos, pero el Señor va a decir, ni los conocí.
Entonces cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos que ese Dios al que decimos creer, que decimos servir, sea nuestro Dios. Arrepentirnos si no lo hemos hecho. Mire, quiero decirle que hay personas que tenían muchos años en las iglesias, pero realmente no se habían arrepentido, no habían nacido de nuevo. Y alguien que ha nacido de nuevo cada día reconoce su pecado. Cada día se da cuenta delante de quién está. Esta es una declaración fuerte del Señor. Mire, voy a concluir con lo siguiente. Dice el Señor, no importa lo que tú hayas hecho, si yo no fui tu Dios, tú no serás mi pueblo. Ya hemos visto hombres que amaron a Dios, que confiaron en Dios y que podían decir de manera transparente, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, en ti confío. Hombres que lo amaron y que lo hicieron suyo, que se apropiaron de sus promesas y que proclamaron estas palabras en cualquier circunstancia, sea buena o sea mala. Estos hombres son un ejemplo de fe para cada uno de nosotros, son un ejemplo de perseverancia. Pero también hemos visto aquellos o aquel que pudiendo amar y servir a Dios y que recibió muchos dones y talentos, además de recursos, no le reconoció ni le dio gracias, mucho menos lo honró. El rey Saúl sabía que Dios era el Dios del profeta Samuel, que era el Dios del pueblo de Israel, pero para Saúl nunca fue su Dios. Así que con esto en mente, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos. Debemos de tener convicciones claras y fortalecidas de en quién creemos. No se vaya a su casa nada más como un sermón más, reflexione. ¿En quién estoy creyendo? Porque sabe que, mis hermanos, no es raro que Dios, el creador del universo, que Jesucristo sea el Dios de mi esposa, sea el Dios de mi esposo. Y yo vengo a acompañarla o acompañarlo pues para no tener problemas, para que no se venga sola, para que no se venga solo. Estoy aquí para llevar la fiesta en paz. O que ese Dios sea el Dios de mis padres. Y pues ellos quieren que lo acompañe y pues me traen, ¿verdad? O incluso que ese Dios sea el Dios de mis hijos. Y a veces vemos que ese Dios cambia las vidas, pero aún así no vemos a ese Dios como nuestro Dios. O a veces vemos que ese Dios es el Dios de los hermanos, de esos hermanos que se ven bien comprometidos, que se ve que aman al Señor. O vemos que ese es el Dios del pastor. Lo lamentable es que lleguemos a reconocer como Saúl que Dios existe, pero que nunca hayamos tenido una relación personal, nunca hayamos tenido una comunión, ni siquiera que hayamos tenido el deseo de que ese Dios sea mi Dios. Así que, mis hermanos, yo espero de todo corazón que ninguno de los presentes estemos en esta circunstancia. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos estar seguros de manera personal de en qué creen, de qué creemos. Porque por ahí dicen, ¿verdad? Que el amor se demuestra con hechos. Y yo creo que eso es verdad. Y la evidencia de que amamos a Dios, de que Dios es nuestro Dios, ¿sabe dónde se ve? En lo corto, en el entorno familiar. Ahí es donde se empieza a ver. Olvídese de todo lo externo, porque es en el hogar, en la casa, donde realmente somos lo que somos, donde sacamos lo bueno y lo malo, donde damos evidencia de nuestro carácter real, de nuestra forma de ser, donde salen todas nuestras intenciones, donde realmente nuestro testimonio es. Yo sí le puedo asegurar que usted no se atrevería aquí a quitarse los zapatos y a mostrar que trae un calcetín roto, ¿verdad que no? Pero ¿qué tal hace eso en la casa? Así somos en la casa mostramos lo que realmente somos. Y es ahí, en el entorno familiar, donde nuestros cercanos, nuestros seres queridos reconocen, ven si realmente amamos o fingimos amar a Dios. Porque luego hasta nuestros hijos nos dicen, pues ¿de qué te sirve ir tanto a la iglesia? Si no cambias, si sigues hablando groserías, si sigues mintiendo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Ahí en nuestro hogar, mis hermanos, es donde encontraremos las respuestas. Todo lo demás es lo de menos. Si realmente Dios es nuestro Dios, debemos de amarlo por sobre todas las cosas, hacer justicia y obedecer sus mandamientos. Lo invito a que se levante, mi hermano, vamos a orar.
Sé que terminé de una manera abrupta, mis hermanos, pero es porque necesito que usted se quede con esa idea. ¿En dónde estamos parados? Cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, quiero pedirte perdón, tanto por mí como por mis hermanos, Señor, porque sé que todos los presentes hemos fallado en hacer lo que tú nos demandas. Muchas veces decimos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, pero con nuestra vida, con nuestros hechos, te negamos. No damos el testimonio que debiéramos de dar. Y nuestra familia, Señor, en ese lugar cercano, ni aun con ellos, Señor, nos comportamos como debieran. Perdónanos, Señor, si no hemos sido los esposos, los padres, los hijos, los hermanos, que tú deseas, Señor, que seamos cada uno de nosotros, de aquellos que decimos que confiamos en ti y que tú eres nuestro Dios. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, que nos ayudes a reconocerte en todos tus caminos. Que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra se haga viva en nosotros, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos redarguya en cada momento. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, para que esta palabra, Señor, los haga no llevarse una predicación o un sermón, Señor, sino una convicción. Que cada uno nos demos cuenta de aquello que tenemos que cambiar, de aquello que tenemos que empezar a hacer, Señor, para corregir. Y nos dejamos en tus manos y a ti te damos la gloria, la honra y el reconocimiento, porque solamente tú eres bueno. Muchas gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.